Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar para dar inicio. Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, por este tiempo que usted nos permite poder escudriñar tu palabra. Señor, háblanos a través de ella, permítenos la sabiduría para poder conectarnos con tu corazón, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y te agradezco mucho por todas las personas que ya se conectaron y las que se están conectando en este momento, Señor. Dame sabiduría, Padre, para poder transmitir tu corazón, Señor. Te lo agradecemos, Señor. Dejamos este momento en tus manos, Señor, agradeciéndote y pidiéndote tu sabiduría en todo esto, Señor, por el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amados, hacía ya casi 20 días, ¿no? 15, 20 días que no nos veíamos. Entonces, pero Dios me da esa gracia y me ha dado esa gracia de poder eh, hablar su palabra, sí, porque es una gracia de Dios muy grande que Él nos permita poder hablar su palabra, poder tener esa claridad en el Evangelio, sí. Vamos a leer en el Salmo 103, es un poquito largo, pero entonces yo sé que ustedes muchos lo han leído, pero pues esta noche Dios nos va a hablar a través de este salmo, no solamente para ustedes, sino también para mi corazón, ¿sí? Entonces vamos a leer, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bueno, amados, estoy muy agradecida con Dios que Dios me permita compartir el Evangelio, ¿sí? Porque es una gracia de Dios, eso no depende del ser humano, es la gracia de Dios solamente, ¿sí? Realmente, amados, muchas personas o el ser humano menosprecia a Dios por ser un Dios invisible, pero Dios es todo, ¿sí? Dios es la luz, Dios es el aire, Dios es la vida, Dios es todo, ¿verdad? Todo, todo. En todas partes nosotros podemos encontrar a Dios, ¿sí? Aún Él puede pasar por al lado de uno, pero uno no lo ve con estos ojos, ¿sí? Pero gracias a Dios, ¿sí? Porque Él nos ha dado esa gracia del Evangelio. Porque una persona cuando es salva,
¿sí? Y ha entendido este evangelio, ha nacido de nuevo, ha recibido el perdón de sus pecados en el corazón, ha entendido 100% que todos sus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que somos salvos, amados, ¿sí? No por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Realmente se nota la diferencia, amados, ¿sí? Porque yo estando muy temprano, yo comparto y trabajo con otra persona que aún no, aunque ha escuchado el Evangelio, aunque le hemos compartido el Evangelio, aunque él ha escuchado muchas veces el Evangelio, pero yo puedo ver la diferencia, amados. En la mañana siento una necesidad tan grande de escuchar la palabra. Como estoy trabajando, pues no tengo el tiempo suficiente para leerla, ¿sí? Pero en la mañana tengo una necesidad tan grande de poner el audiolibro de la Biblia y empiezo a escuchar, ¿no? Yo coloco en YouTube La Reina Valera, tal libro, Isaías, Jeremías, ¿sí? Entonces en este momento voy en el libro de los Salmos nuevamente, así que, amados, pero esta persona realmente coge su celular, quiere escuchar la música, quiere como meterse en las redes sociales para saber otras cosas, ¿sí? Y realmente me incomoda, ¿no? Pero meditando profundamente yo puedo decir gracias, Señor, ¿sí? Gracias porque es una gracia de Dios muy grande que Dios a nosotros los salvos nos dé el ánimo de poder leer la Biblia, de escudriñar su palabra, de poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Como Él nos dice en la Biblia, si lo buscaremos de mañana, Él pronto se despertará por nosotros y hará prosperar la morada de nuestra justicia, dice el Señor, ¿no? Entonces, amados, yo le doy muchas gracias a Dios porque eso no depende de mí, ¿sí? Yo comparto con mi hija y realmente cuando yo les comenté a ustedes que mi yerno, él estuvo hospitalizado por la gracia de Dios, ya él está un poco mejor, no está bien, bien, pero está un poco mejor. Pero en el tiempo que yo trabajé con mi hija, conectábamos mucho el corazón, ¿sí? A pesar de que es mi hija, porque muchas veces los hijos, difícil que escuchen a sus padres, ¿verdad? Pero con mi hija conectábamos el corazón. Cuando yo le decía, hija, cómprame tal cosa, hija, no compres esto, o ella me llamaba, mamá, compro esto, esto está igual de precio de este. Entonces yo le decía, no, hija, compra esto mejor. Así exactamente como yo le decía a ella me escuchaba, ¿sí? Entonces era muy agradable para mí, amada, amados, saber que mi hija, ella no ponía su pensamiento a mis palabras, sino que exactamente como yo le decía que hiciera, ella hacía. Pero trabajando nuevamente con mi yerno, muy difícil, amados, sí, muy difícil porque yo le digo, por favor, esto, puedes hacer esto, pero él resulta que él no quiere ser guiado, ¿no? Porque pues, aunque somos socios y tenemos la misma edad, él piensa que él tiene que estar a la par conmigo, ¿no? No quiere decir que yo sea más que él, porque nosotros no somos más que nadie, ¿verdad? Pero realmente en el tiempo de vida que Dios me ha permitido en este planeta Tierra, Dios me ha dado la gracia de haber desde muy niña gustarme la cocina, ¿sí? Me gusta cocinar y Dios me ha permitido trabajar con muchas personas con mucha experiencia en la cocina, me gusta aprender sazón. La sierva, la esposa del pastor, un día me decía, hermana, ¿usted quiere desarrollar su paladar? Vaya y coma en los mejores restaurantes de la ciudad, ¿sí? Entonces realmente, amados, hace poco mi hija se ganó, otra hija se ganó un bono y me dijo, mamá, ¿quiere ir a comer a este lugar? Y yo le dije, listo, hija, claro. Y fui, sí, con ella, me llevó, realmente fuimos en el bus, pero en ese trayecto, sí, yo no fui bien arreglada, yo pensé que era un sitio pues normalito, pero yo no fui bien arreglada, yo no fui, sí, así con, bueno, pero cuando llegamos allá era un sitio tan finísimo, amado, o sea,
donde usted entra y los meseros tienen sus servilletas en sus brazos, le enseña, lo guían a uno, le corren la silla, en las mesas está puesta el vino, las copas, y ¡ay! Yo me sentí como, uy, ¿yo qué hago aquí así vestida, no? Pero yo dije, no, pues qué, esto es regalado, bendito sea Dios. Y pedimos unos platos, sí, como 2 platos entre mi hija y mi persona, pero la comida era tan exquisita, amados. Pedí un salmón en salsa de coco, pero una exquisitez de comida, ¿sí? Y unos postres, pero una exquisitez, ¿sí? Entonces yo decía, ay, gracias. O sea, dicen mis hijos que ellos casi no les gustan invitarme a comer a otro lado porque dicen, ay, no, yo no salgo a comer con mi mamá porque mi mamá es muy cansona. ¿Sí? Entonces, realmente Dios me ha dado la gracia de desarrollar tanto mi paladar en la comida que yo empiezo como a criticar, ¿no? Sí, ay, no, esta comida no me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Entonces, así, pero cuando fui a este lugar, amados, realmente no tuve absolutamente nada de queja en mi corazón por la comida, ¿sí? Entonces, realmente es verdad, como la sierva de Dios me decía, ve a comer a los mejores restaurantes finos, ¿sí? Para que usted pueda desarrollar su paladar. Cuando hace mucho tiempo yo trabajé en las petroleras, ¿sí? En los casinos de las petroleras y trabajé con muchos chefs nacionales, internacionales, donde allá la comida sobreabunda porque yo trabajaba en el casino de los ingenieros, de las personas más importantes, ¿sí? Y realmente estas personas se hacían 3, 4 platos diferentes, 4 proteínas, se hacían muchas comidas así. Entonces realmente yo empecé a desarrollar, ¿sí? Como ese paladar exquisito. Por eso cuando Dios me permite hacer una comida, yo quiero como que tenga ese sazón, yo quiero cocinar no tanto para mí, yo quiero cocinar para las demás personas, para que se sientan bien, para que estas personas degusten, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios, amados, porque cuando estas personas van a mi restaurante, realmente no dejan nada en el plato, no dejan absolutamente nada en los platos. Y eso es un gusto para mí, sí, porque yo digo, ¡ah! Realmente, gracias a Dios, pude cocinar para estas personas y no dejaron nada y les gustó, ¿no? No hay cosa más complaciente para un cocinero, para un chef, que la persona se coma absolutamente todo lo que uno le sirve, ¿verdad? Entonces realmente Dios me ha dado la gracia de tener bastante experiencia. No digo suficiente porque uno nunca termina de aprender en esta tierra, ¿sí? Pero Dios me ha permitido la gracia de cocinar y de trabajar con personas que tienen experiencia en la gastronomía. También por la gracia de Dios viví 2 años dentro de la misión, entonces aprendí también el sazón de las siervas de Dios, ¿sí? Porque ellas también han tenido que aprender, o sea, viajando a otros países sobre el campamento mundial, las siervas aprenden a cocinar muchas comidas especiales, porque ellas se reúnen con muchas personas del mundo, entonces ellas aprenden a cocinar muy delicioso. Entonces, amado, digo que Dios me ha dado la gracia de tener mucha experiencia, no mucha, pero sí como lo suficiente para poder guiar a una persona que no sabe absolutamente nada. Entonces yo trabajando con esta persona no sabe absolutamente nada, ¿sí? Pero esta persona, un día un siervo decía, una persona tiene una empresa, ¿sí? Y realmente hay 2 o 3 socios, pero si los 3 socios son cabeza, esa empresa nunca va a funcionar, esa empresa nunca va a crecer. Tiene que haber una sola cabeza, ¿sí? La que sepa, la que tenga más experiencia para que pueda guiar a los otros. Pero si hay 3 cabezas o en una empresa hay 2 socios y son 2 cabezas, realmente eso no funciona, amados. Es muy difícil, ¿sí? Entonces realmente yo le decía a esta persona, por favor, usted puede hacer esto, por favor, me puede ayudar con esta olla y por favor le puede sacar el agua y hace esto, pero esta persona está haciendo otra cosa y me ignora. Entonces, amados, soy una persona que realmente no me gusta como
repetir tanto lo mismo, o sea, repetirle a la persona lo mismo muchas veces. Si yo veo que esta persona no me escucha, yo prefiero hacerlo, ¿sí? Y haciéndolo yo, realmente ya digo, ya no más. Entonces realmente no, es muy difícil, ¿sí? Para una persona que ya tiene la experiencia, guiar a otra persona que no tiene la experiencia, realmente ser que esa persona se deje guiar. El problema, amados, no es que uno no sepa. El problema no es que sepa o no sepa, amados. El problema es que la persona no entienda que no sabe y que necesita la guía y que necesitamos aprender de otros, amados, ¿sí? Yo no me puedo igualar con una persona, ¿sí? Que tenga estudio, que haya ido a una universidad, que me quiera explicar tantas cosas de las cuales yo sé, de las cuales, disculpe, no sé, ¿sí? Tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a desarrollar mi oído, no este oído, amados, porque nosotros tenemos en la cabeza dos orificios, ¿sí? Dos huecos, ¿sí? Y si nosotros escuchamos con estos oídos, realmente no se nos queda nada, porque entran por aquí y sale por acá. Pero si escuchamos con el oído del corazón, muchas cosas podemos aprender, amado, y aprendemos a pensar también, ¿verdad? Entonces ha sido muy difícil para mí, ¿sí? Pero le doy gracias a Dios que Dios me ha permitido, ¿no? La iglesia, el evangelio, la palabra, ¿sí? Y a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, Dios me permite como despojarme de mí misma, ¿sí? Despojarme de mi propio ser, ¿sí? Porque a veces en esa situación me provoca coger a esa persona de los cuatro cabellos y ya, usted me entiende, ¿verdad? Pero realmente, gracias a Dios por su Santo Espíritu, porque a través de él, amados, Dios le enseña a uno, ¿no? El autocontrol, le enseña a uno a despojarse, le enseña a uno como a tener esa paciencia. No viene de uno, amados, no viene de uno, amados, ¿sí? Es solamente la gracia, misericordia de Dios, dice la palabra, ¿sí? Entonces, amados, nosotros hoy leímos en el Salmo 103. Es un salmo tan precioso, amados. Dice aquí, ¿no? El versículo 3, vamos a leer, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, ¿sí? De modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿sí? Entonces, realmente Dios le permite a uno esa gracia, amado, ¿sí? Porque uno escuchando la palabra, una vez un siervo nos enseñaba y nos decía, cuando usted tienen hartos pensamientos, cuando tienen dificultades, abran la Biblia, escuchen la palabra, lean la Biblia, ¿sí? La luz saca la oscuridad que hay dentro de nuestro corazón. Entonces realmente cuando usted no puede dormir, nos han enseñado que el libro más vendido de este planeta Tierra es la santa palabra de Dios, pero es el menos leído, amados, ¿sí? Entonces realmente muchas personas, ¿sí? X o Y denominación, a la entrada, si ustedes van a una casa de católicos, de cristianos, de lo que sea, realmente a la entrada hay como un atril muy pequeño y siempre está la Biblia abierta, ¿sí? Pero está tan llena de polvo, amados, tan llena, ¿sí? Entonces realmente todas las personas, muchas personas, no todas, perdón, muchas personas piensan que al tener este libro sagrado en X o Y lugar de una casa es una gran bendición, ¿sí? Pero realmente la bendición grande es poderla leer, poderla escuchar, ¿sí? Poder conectar el corazón con la palabra de Dios, amados, ¿sí? Entonces le doy gracias a Dios porque muchas personas, aunque la tengan, ¿sí? Realmente el único que le da a uno ánimo y amor por la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no puede estar en el corazón que cree que tiene el pecado, amados, ¿sí? Porque eso es como mezclar el agua con el aceite, amados. No tiene nada que ver. Así que solamente la gracia de Dios. Por eso nosotros los salvos, amados, nosotros los que Dios por la gracia nos ha abierto nuestro corazón para que pudiera entrar el Evangelio y pudiera
pudiéramos entender este secreto que está totalmente escondido en la Biblia, amados, ¿sí? De que ya nuestros sucios y asquerosos pecados fueron trasladados a nuestro Señor Jesucristo y que Él en la cruz, amado, recibió ese juicio que yo merecía, lo recibió nuestro Señor Jesucristo por mí y que Él pagó el precio por mis pecados, amados, y que Él, gracias a Él y por Él, somos salvos, somos justos, amados, ¿sí? Y somos limpios de todos nuestros pecados, amados, porque es una gracia de Dios, amados, eso no depende de nosotros, como ya les expliqué. Esta persona le coloco la Biblia en las mañanas, le comparto el Evangelio, también otros siervos le han compartido el Evangelio, pero no entra aquí, amados, no entra al corazón, ¿sí? ¿Por qué, amados? Porque tiene mucho su razón, ¿sí? Porque cree que es una persona que sabe más que otros, ¿sí? Y esa capa tan grande que Satanás forma en nuestro corazón para que nosotros no tengamos el corazón humilde, ¿sí? De recibir la palabra, de recibir el Evangelio por la fe, de creerle a Dios como un día el siervo nos decía. Todas las personas en el mundo, independiente quien sea, millonarios, pobres, ricos, presidentes, reyes, toda la humanidad debemos arrodillarnos ante la santa palabra de Dios, amados, ¿sí? Entonces, realmente esta persona, ¿sí? Como no entra la palabra, amados, ¿sí? No entra el Evangelio, ¿sí? Entonces, amados, realmente meditando profundamente, yo también pude haber sido una de esas personas, ¿sí? Pero Dios me extendió su misericordia, me extendió su gracia, amados, para que yo pudiera entender en mi corazón que gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio, gracias a que Él entregó totalmente toda su vida y que se hizo hombre, porque era la única forma, amados, de cargar el pecado del hombre, el pecado de todos nosotros sobre Él, era Él haciéndose hombre, amados, ¿sí? Entonces, realmente, amados, es una gracia de Dios, amados, es un regalo maravilloso de Dios nuestro Padre, el que nosotros los salvos, el que nosotros hayamos podido entender, amados, que ya no tenemos pecado, no por nosotros, sino porque la santa palabra de Dios nos lo dice, porque el Espíritu Santo de Dios nos lo dice, amados, ¿sí? Ayer yo estaba hablando con una hermana por el celular y estaba en la parte de afuera y resulta que estábamos hablando de una hermana que pues afortunadamente, digo yo afortunadamente, ya se nos adelantó al reino de los cielos y ella me preguntaba o yo le decía a ella por qué ella se fue, ¿no? Porque ella tuvo que morir así y realmente pues hablábamos de las formas, ¿no? Porque una sierva, una hermana en Cristo, por eso es tan importante, amado, tener la comunión con nuestros hermanos, tener la comunión con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Ella me explicaba que el siervo de Dios, el precioso siervo de Dios, él una vez en un campamento, él le hablaba a los jóvenes y le decía tan sinceramente, les decía, yo he pensado en mi muerte. Yo he pensado, ¿cómo será? ¿Cómo Dios me va a dar a mí la muerte? ¿Sí? Entonces él le hablaba a Dios y le decía, Señor, de pronto un cáncer, pero es que un cáncer duele mucho, Padre Santo, mejor un cáncer no, mejor, ¿qué tal un accidente donde yo no tenga que sentir la muerte? Pero él decía, no, y cuando yo abra los ojos y ver ese reguero de sangre o las personas ven, no, eso es muy feo. Entonces él decía, mejor Señor, permíteme, sí, llévame en el púlpito cuando esté predicando su evangelio, Señor, ¿sí? Si usted quiere, llévame así, Señor, predicando su evangelio. Entonces yo le explicaba a esta hermana, estábamos hablando de ese tema por el celular, cuando de pronto llegó un señor y me pidió algo de tomar. Entonces él me hizo una pregunta, ¿sí? Sí supo que en la avenida un carro, una volqueta, cogió a una muchacha. Y yo le dije, no, no sabía. Entonces empezamos a entablar esa conversación. Y él es un habitante de la calle, amados,
pero él sabe bastante de la palabra. Pienso que muchas denominaciones les comparten el evangelio, o de pronto cuando estas personas los llevan a rehabilitación, les comparten la palabra de Dios. Así que esta persona tenía mucho conocimiento, pero entonces empecé a hablarle el evangelio y entonces él me sacó una palabra y él me decía que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo le decía, ¿usted vio a Jesús cuando él estaba crucificado en la cruz? ¿Usted estuvo ahí, usted lo vio crucificado derramando su sangre? Él me decía, no. Yo le dije, esa es la fe, ¿sí? La certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que no vemos, ¿sí? Entonces yo le decía, la convicción es que aunque no lo vimos con estos ojos, él ya vino y murió por nuestros pecados. Él ya nos salvó, ya nos lavó con su sangre preciosa de nuestros pecados. Eso dice la Biblia, por eso debemos creerles a la palabra. Entonces yo le pregunté, ¿entonces usted tiene pecado? Y él, después de que me refutó un poco de tiempo, me dijo, no, yo no tengo pecado. Yo le dije, ¿cómo sabes que no tienes pecados? Y él me decía, pues por la Biblia no tengo pecado. Yo le decía, es correcto, ¿sí? Nosotros hemos cometido pecados, ¿sí? Nacimos como pecadores, pero la Biblia nos dice que Cristo Jesús vino y nos salvó de todos nuestros pecados, que Él pasó ese juicio por nosotros, ¿sí? Y que gracias a Él, ¿sí? El Padre Santo, ¿cómo nos ve? Santos, justos, perfectos delante del Padre Celestial, ¿sí? Entonces realmente, amados, él se fue muy feliz. Realmente cuando él llegó y me pidió algo de tomar, realmente yo le dije, no, es que nosotros no vendemos aquí almuerzo ni nada, yo no hago jugos, ¿no? Pero después de que él entendió como este evangelio en el corazón, amado, ¿sí? No sé Dios qué hará con él, no sé Dios qué le va a permitir en la vida de él, pero sé que entendiendo este evangelio en su corazón y si lo creyó de corazón, Jesucristo nunca se va a apartar de él. Jesucristo siempre va a estar con él, amado, ¿sí? Y lo va a ayudar donde quiera que él vaya, amado, ¿sí? Entonces realmente después ya me nació sacar una gaseosa y darle, ¿sí? Porque realmente eso no es mi corazón, amado, ¿sí? El que yo dé algo, el que yo pueda servir a alguien, no, no, eso no depende de mí, amado, ¿sí? Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, que está en el corazón del justo, que habita en el corazón del salvo, amado, Él es el que hace por nosotros, ¿sí? Entonces realmente cuando sale ese corazón, yo le puedo dar la gloria y la honra a Dios, amado, ¿sí? Porque un día venía yo con un mercado pesado en el bus, ¿sí? Entonces timbrando, yo pensaba, ay, Dios mío, bueno, Dios, que me mande a alguien que me ayude a bajar esto tan pesado del bus, ¿sí? Entonces realmente yo descansé y ya, pero cuando timbré, había un señor ya parado ahí y me dijo, venga, yo le ayudo a bajar esto. Y yo decía, ay, gracias, Señor, no, me puse muy feliz, ¿no? Es algo muy pequeño, pero en esas cosas tan pequeñas podemos ver a nuestro Creador, a nuestro Padre Santo, ¿verdad? Entonces él se bajó y en la parte de abajo él cargó todo, ni siquiera yo cargué nada y lo monté en un carrito y él cargó todo, él hizo todo, ¿no? Entonces realmente yo dije, ay, gracias Padre Santo. Entonces él me dijo, gracias a mí. Yo le dije, no, gracias a Dios que Dios lo puso para mí, que me ayudara a mí. Pero de todas formas, muchas gracias, le dije, así le dije, ¿no? Entonces realmente, amados, ser salvo, ser limpio, ser un salvo en esta tierra, amados, tener la seguridad que ya nosotros tenemos la entrada en el reino de los cielos por irnos detrás de nuestro Señor Jesucristo, amados, ¿sí? Es una bendición muy grande, amados, ¿sí? Muchos testimonios Dios me ha permitido en mi vida, amados, ¿sí? Y he podido ver el trabajo de Dios en la vida de mis hijos, en la vida de mi contorno, amados, ¿sí? Porque tengo la seguridad y la certeza que soy justa, amados, ¿sí? Gracias a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que Dios me ha dado la gracia y ha abierto mi corazón, amados, para que yo pudiera entender este precioso evangelio, ¿verdad? Vamos a leer otra palabra aquí, amados, dice, no ha hecho, el versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿sí? Entonces aquí dice la palabra que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, amados. Ustedes, no sé cómo haya sido la vida de ustedes en el pasado, antes de entender el Evangelio, después de entender el Evangelio, amados, pero en mi caso yo cometí muchos pecados, amados, ¿sí? Yo cometí muchas maldades en mi vida, ¿sí? Y le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios nuestro Padre, que me sacó de ese mundo, amado, ¿sí? Y me dio esa gracia, ¿sí? De estar en los planes de Dios, amados, porque es una gracia de Dios muy grande, ¿verdad? Él dice aquí, no nos ha hecho, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, amado, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imaginémonos, amados, donde Dios nos pagara a nosotros conforme todas las maldades que hemos hecho, amados, ¿sí? Algunos le han salido más frutos que otros, amados, pero yo era un árbol lleno de maldades, amados, lleno de iniquidad, lleno de pecados, amados, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, que un día Dios abrió mi corazón y permitió que yo entendiera su santo evangelio, amado, y entender que ya no tengo pecados en mi corazón, que ya mi corazón está blanco como la blanca lana, amados, ¿sí? Y que ya estoy preparada, amados, para un día presentarme delante del Padre Santo, ¿sí? Solamente por la obra santa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, es una gracia de Dios muy grande, amados, que Dios nos permita, ¿sí? Entender este evangelio, amados, ¿sí? Entonces, realmente aquí hablamos, amados, el versículo 12 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El siervo de Dios en el domingo pasado, él nos hablaba del oriente y del occidente, ¿sí? Así como el oriente y el occidente no se pueden juntar, amados, así tampoco, ¿sí? Nuestro pecado, así Dios hizo alejar de nosotros, así hizo alejar, sí, nuestro pecado, ¿sí? Porque entendiendo, sí, de pronto es un tema más profundo, pero en el tiempo del siervo de Dios de Moisés, sí, para ellos, para que el sacerdote hiciera el sacrificio por el pecado del pueblo, como el pueblo no podía ver cuando el sacerdote sacrificaba por los pecados del pueblo ese cordero, sí, en el tabernáculo. Así que Dios preparó dos machos cabríos, ¿sí? Uno por Azazel y otro para que se hiciera este sacrificio dentro del tabernáculo. Así que para que las personas pudieran ver, ¿sí? Que ese Azazel, que ese macho cabrío llevaba todos los pecados, porque el sacerdote colocaba las manos sobre ese animal, ¿sí? Y transmitía todos los pecados del mundo, ¿sí? Del pueblo, disculpe, del pueblo de Israel a ese macho cabrío, para que las personas lo vieran. Dios permitía que por medio de una persona, esa persona se llevara ese macho cabrío, sí, al desierto de Azazel, y llevándolo hasta que el pueblo ya no lo pudiera ver, que ya ellos entendieran, allá van mis pecados, allá, desaparecieron mis pecados, ¿sí? Entonces esa persona después los llevaba hasta que desaparecía y después lo desaparecía en el desierto, ¿verdad? Entonces dice aquí, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, amados, ¿sí? Entonces realmente, amados, ya así como está lejos el oriente del occidente, ya nosotros, amados, ya nosotros no tenemos nada que ver con nuestros pecados, ya nosotros somos salvos, gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, amados, como la iglesia y Dios me ha enseñado, ¿sí? Que en todo momento, en todo lugar donde vayamos, a las personas que nos encontremos, exaltemos a nuestro Señor Jesucristo, hablemos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El siervo nos explicaba el domingo antepasado y nos decía que si nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a hacer solamente milagros, ¿sí? A sanar enfermos, a levantar paralíticos, a levantar muertos, ¿sí? Solamente Él hubiera hecho eso, hubiera hecho la voluntad del Padre, ¿sí?
Pero si nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hubiera venido solamente que Él no hubiera sanado a nadie, que Él no hubiera hecho milagros, ¿sí? Pero hubiera solamente muerto, ¿sí? Por nuestros pecados, hubiera hecho la voluntad del Padre. Sí, realmente sí, amados, porque el plan de Dios nuestro Padre era enviar a su Santo Hijo Jesucristo, hacerlo hombre como nosotros, amados, ¿sí? Para que pudiera, ¿sí? En el cuerpo del hombre cargar los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos, del hombre en sí, en su cuerpo, amados, ¿sí? Para que el ser humano pudiera quedar blanco, limpio, justo, santo, perfecto delante del Padre Celestial, amados, ¿sí? Entonces realmente, amados, es una gracia de Dios muy grande el ser salvos, amados, ¿sí? Es una gracia de Dios muy grande el entender, amados, ¿sí? Que ya somos limpios y que ya somos hijos de Dios gracias al sacrificio y a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, amados, ¿sí? Para Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, amados. ¿Sí? Entonces, amados, donde ustedes vayan, exalten a Jesucristo, amados, ¿sí? Hablen de nuestro Señor Jesucristo, hablen de la obra perfecta que Él hizo por nosotros, hablen de ese amor tan grande, amados, porque ¿quién nos puede amar tanto? ¿Y quién nos puede amar más que Él, amados? ¿Sí? Realmente nadie, amados, ¿sí? Entonces, amados, realmente aquí dice el versículo 18. Vamos a leer el 17 y 18 ya para terminar. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dice aquí, y su justicia sobre los hijos de los hijos, su justicia, amado, no es nuestra justicia, es su justicia, aquí dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, ¿sí? No habla de leyes, habla de su mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? Que te conozcan a ti, Padre Santo, y a tu Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ese es el mandamiento del Padre, que conozcamos al Padre y a su Santo Hijo Jesucristo, amado, y que agradezcamos en nuestro corazón, amado, por ese regalo maravilloso, amado, ¿sí? Que Él nos dejó, amado, ¿sí? El perdón de nuestros pecados, el nuevo nacimiento espiritualmente, amados, ¿sí? Y benditos aquellos, amados, que ya somos santos y justos, amados, delante del Padre Santo, porque ya tenemos su precioso regalo que es su Santo Espíritu, el cual nos da el ánimo para leer la Biblia, para escuchar la palabra, para meditar en la palabra, amado, porque es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros, amados. Entonces, amados, muchas gracias, sí, voy a orar ya para terminar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, Padre, realmente, Señor, usted cuánto nos ama, Padre. ¿Por qué usted nos ama tanto, Padre Santo, Señor? Realmente, aunque no merecemos, Señor, tanto amor tuyo, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por su sacrificio, Señor. Sé que muchas personas, Padre, te menosprecian por ser un Dios invisible, Señor. Pero usted es un Dios vivo, Padre. Usted está vivo, Padre Santo, Señor. Y tu justicia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen, Padre. Gracias, Señor mío, por alejar nuestros pecados de nosotros, así como está alejado el oriente del occidente, Señor. Así hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones, Padre. Te agradecemos por tu palabra, por tu evangelio, Señor, por medio de su Santo Espíritu, te lo agradecemos, Padre. Dejamos este momento en tus santas manos, Señor. Gracias, Padre bendito, y oramos a ti, Padre, dejando todo en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amados.